Bienvenidos a Susurros de la Historia. Aquí, las voces del pasado vuelven a hablar. Entre sombras y silencios, desenterramos los secretos de imperios olvidados, los pasos de reyes y guerreros, y las decisiones que forjaron nuestro mundo. Cada historia que escucharás es un eco del tiempo, un susurro que aún vive. Si estás listo para descubrirlos, el viaje comienza ahora. Leónidas, la vida del hombre que se volvió eternidad. Un nacimiento sin promesas. En el corazón del Peloponeso, entre colinas secas y ríos tranquilos, se encontraba Esparta, la ciudad de los guerreros. Allí nació Leónidas alrededor del año 540 a.C., hijo del rey Anaxándrida II. Pero su nacimiento no fue anunciado con grandes celebraciones ni señales del destino. Fue el tercer hijo varón del rey, nacido de su segunda esposa en un arreglo inusual. Anaxándridas, sin herederos de su primera unión, fue autorizado por los éforos a tomar otra esposa. Así nació Leónidas. No era el primogénito. No era el preferido. Era simplemente otro hijo espartano. Desde el principio, su vida se definió no por privilegios, sino por lucha. Infancia en la forja de Esparta. A los 7 años, como todos los niños espartanos, Leónidas fue enviado a la Agoye, el brutal sistema educativo donde se forjaban los guerreros más temidos de Grecia. Allí no existían las caricias, ni la compasión. Los niños dormían sobre juncos, caminaban descalzos, pasaban hambre a propósito. Robaban para sobrevivir, y si eran atrapados, el castigo era severo. No por el robo, sino por fallar. Leónidas no era el más fuerte, ni el más veloz. Pero tenía una cualidad que lo haría destacar con los años, una voluntad inquebrantable. No hablaba mucho. Pero jamás se detenía. Jamás retrocedía. Fue en esas pruebas que Leónidas aprendió a valorar el silencio, la disciplina y el sacrificio por la polis. Un guerrero anónimo. Durante su juventud, Leónidas sirvió como hoplita en varias campañas del ejército espartano. Nunca encabezó escuadrones, nunca buscó elogios. Pero en cada batalla, cumplía su deber con precisión y coraje. Era el tipo de hombre que los demás seguían sin dudar, no por temor, sino por respeto. Mientras tanto, su hermano Cleómenes ascendía al trono tras la muerte de su padre. Cleómenes era impulsivo, político, poco ortodoxo. Gobernó con decisiones abruptas y alianzas inestables. Leónidas, en cambio, permaneció en la sombra. Como un soldado más, como un ciudadano fiel. El vínculo con Gorgo. Fue en esos años cuando Leónidas se unió a Gorgo, hija del propio Cleómenes. Gorgo no era como otras mujeres griegas. En Esparta, las mujeres recibían educación, entrenaban físicamente y se esperaba que hablaran con libertad. Y Gorgo era un ejemplo perfecto, inteligente, audaz y profundamente leal a Esparta. Juntos, Leónidas y Gorgo formaron una unión sólida. No basada en política, sino en virtud compartida. Tuvieron al menos un hijo, un joven llamado Plistarco, quien más tarde sería heredero al trono. Gorgo fue más que reina. Fue consejera, aliada y guardiana de la ciudad cuando Leónidas marchó a la guerra. Su papel fue fundamental, aunque muchas veces ignorado por la historia. Ascenso al trono. Cuando Cleómenes murió sin herederos legítimos, el trono pasó a Leónidas. Ya tenía alrededor de 50 años. No era joven, ni ambicioso. Pero era justo lo que Esparta necesitaba. Era un hombre de principios. Gobernó con sobriedad. Nunca pidió más de lo que él mismo estaba dispuesto a dar. Caminaba entre los soldados, comía lo mismo que ellos, y mantenía viva la antigua ley espartana, la virtud por encima de la riqueza, el deber por encima del deseo.
Su gobierno no estuvo marcado por campañas de expansión ni reformas. Estuvo marcado por el deber cumplido, hasta el final. El inmenso ejército del Este. En el Este, el vasto imperio persa se preparaba para un nuevo ataque. Jerjes, hijo de Darío, no olvidaba la humillación que su padre había sufrido. Ahora deseaba someter a toda Grecia. Cuando los emisarios persas llegaron a Esparta a exigir su misión, Leónidas respondió sin diplomacia. Los embajadores fueron ejecutados. No por crueldad, sino porque, en Esparta, no se aceptaban amenazas. La Hélade se dividía. Algunos griegos vacilaban. Otros se rendían. Pero Leónidas sabía que si Esparta no resistía, nadie lo haría. Los 300. El oráculo de Delfos había hablado. O Esparta perdería a su rey, o sería destruida. Leónidas no dudó. Reunió a 300 espartanos. Todos padres. Todos hombres con legado, con algo que perder. Eligió personalmente a cada uno. Acompañados por aliados tespios, tebanos y de otras ciudades, marcharon hacia el paso de las Termópilas, la única entrada terrestre al corazón de Grecia. No iban a vencer. Iban a resistir. A contener al enemigo. A ganar tiempo para que el resto de Grecia despertara. La batalla de las Termópilas. Durante 3 días, los griegos mantuvieron a raya a un ejército de cientos de miles. Leónidas combatía al frente, hombro con sus hombres. No daba órdenes desde atrás. Él mismo sostenía el escudo, blandía la lanza, sangraba en la tierra que defendía. Pero un traidor, Efialtes, reveló a Jerjes un sendero secreto por las montañas. El ejército persa logró flanquear a los griegos. Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados. Solo quedaron los 300, junto a 700 tespios y 400 tebanos. Sabían lo que venía. Y no huyeron. La muerte de un rey. El sol aún no había alcanzado su cenit cuando Leónidas, rodeado de sus 300 espartanos, contempló por última vez las montañas que los encerraban en el paso de las Termópilas. El enemigo se acercaba por ambos flancos. El final era inevitable. Sabía que cada minuto ganado valía vidas, pero también valía ciudades. Detrás de él, Grecia aún dormía. Y su muerte sería el grito que la despertaría. La carga final comenzó con un rugido que no provenía de la garganta, sino del alma. Leónidas encabezó la ofensiva, con su lanza rota y su escudo abollado. A su lado, sus hombres se lanzaron como una ola de acero contra las filas persas. Lucharon sin esperanza. Sin retirada. Sin súplica. Uno a uno fueron cayendo, pero se llevaban consigo decenas de enemigos. Leónidas fue alcanzado por múltiples lanzas y flechas. Herido, ensangrentado, siguió luchando de pie. Su armadura rota dejaba ver cicatrices antiguas y nuevas heridas abiertas. Finalmente, un golpe en el costado lo derribó. Cayó de rodillas, pero no en derrota. Miró al cielo, no con miedo, sino con desafío. Cuando finalmente los persas dominaron el campo, Jerjes encontró el cadáver de Leónidas cubierto de flechas y acero. Ordenó decapitarlo, y su cabeza fue alzada sobre una lanza como advertencia. Un acto de humillación que en realidad solo engrandeció su figura. Porque un rey puede morir, pero un ejemplo vive para siempre. Gorgo y el legado. En Esparta, Gorgo no lloró en público. Se mantuvo firme, como exigía su ciudad. Fue ella quien educó a Plistarco. Fue ella quien sostuvo la moral de Esparta cuando muchos temían que el fin estaba cerca. Sus palabras, sus consejos, incluso sus intervenciones políticas fueron registradas por historiadores asombrados por su temple. Gorgo no solo fue la esposa del rey.
fue la madre de su legado. Pristarco fue demasiado joven para gobernar, por lo que se estableció una regencia. Pero el nombre de su padre fue suficiente para mantener la unidad. El nombre que no muere. Aquel sacrificio encendió la llama de la resistencia. Un mes después, los griegos vencieron a los persas en Salamina. Un año más tarde, los derrotaron definitivamente en Platea. La historia de Leónidas cruzó generaciones. En Roma, en Europa medieval, en tiempos modernos. Su nombre se convirtió en símbolo de lucha contra lo imposible. Su ejemplo fue citado por soldados, por líderes, por pueblos enteros. No por sus victorias, sino por su decisión de no rendirse. Así concluye un capítulo en las páginas eternas de Susurros de la Historia. Si este relato encendió tu curiosidad, si sentiste el eco de los antiguos latir en tu pecho, no dejes que la historia se apague aquí. Suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita para que juntos sigamos desenterrando los secretos del tiempo. Porque mientras haya quien escuche, la historia jamás será olvidada. Hasta la próxima travesía.